Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada, en su conferencia mañanera, el presidente dio por terminada la guerra contra el narcotráfico. Andrés Manuel dijo que ya no habrá captura de capos y mucho menos presentación ante medios de presuntos delincuentes. ¿Se trata de una buena medida o está dando manga ancha a los líderes del crimen organizado? Veamos el contexto. El pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la guerra contra el narcotráfico se terminó. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. La prioridad de la actual administración es garantizar la seguridad y disminuir el número de homicidios, pero no detener a capos. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles del narcotráfico se multiplicaron por todo el país. Al inicio de su administración, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 122 objetivos prioritarios a capturar. Nunca se dio a conocer el nombre de los objetivos, aunque en su último informe de gobierno señaló que 96 habían sido capturados y 14 muertos en combate. Entre los detenidos o abatidos están Joaquín El Chapo Guzmán, Damaso López, alias el licenciado, Miguel Ángel Treviño, alias el Z40, Omar Treviño, el Z42, Héctor Beltrán, el H, Servando Gómez, la Tuta, Vicente Carrillo, el Viceroy y Nazario Moreno. Sin embargo, el número de homicidios creció hasta alcanzar 34,000 personas asesinadas en 2018, 15% más que en 2017. El pasado 1 de febrero, una camioneta con explosivos fue dejada en una de las entradas de la refinería de Salamanca, Guanajuato. Esta entidad ocupó el tercer lugar de tomas clandestinas detectadas por Pemex en 2018, con 1,919. Además, fue colocada una manta amenazando al presidente firmada por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, ligado a la ordeña de ductos. El mensaje exigía terminar con los operativos contra el robo de combustible encabezados por el Ejército y la Marina. Horas después, otro mensaje atribuido al mismo grupo se deslindó y culpó al cártel Jalisco Nueva Generación de colocar la manta. Ambos grupos sostienen desde hace al menos un par de años una disputa por el control del crimen organizado en Guanajuato. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, lo discutíamos la semana pasada con sus compañeros de martes y jueves y hoy Lecona levantó la mano primero. De nueva cuenta, ¿se acabó la guerra? De verdad, esta estrategia es una nueva estrategia la que tiene el presidente López Obrador y por lo tanto ya no va a ser un combate frontal con todo el poder del Estado, como decía Calderón, una guerra contra el narcotráfico, aunque luego la negaba. A principios de sección decía que sería una guerra y al final decía que nunca hubo una guerra. Pero dice el observador que ya se acabó, ya sacamos la bandera de la paz, ya tenemos a México pacificación. ¿Cómo lo estás viendo tú, Alfredo? Es que a mí me dejó más preguntas que certeza. A todos, creo. La guerra no sé si se acaba en una declaración mañanera, ¿no? También es cierto que el término de la guerra fue también en una declaración de Calderón 5 días después de haber tomado posesión, 6 de diciembre de 2006, alguna cosa así. Pero yo lo que para mí significaría acabar la guerra es que empecemos a cambiar por lo menos 5 cosas o entrarle a fondo a 5 agendas que sí generó esta guerra. Primero, el modelo de seguridad. O sea, la guerra y las víctimas y el fallido modelo de seguridad es lo que permitió tener la crisis de derechos humanos que tenemos. La militarización de la seguridad pública desde hace 12 años es uno de los efectos más nocivos y ese es el modelo de seguridad que hay que cambiar. O sea, por eso. La segunda... Y viene la Guardia Nacional, ¿no? ¿Para qué la por eso digo, Nacional? ahí es donde ahorita hablaremos de qué es lo mucho que nos está quedando a deber la 4T. Pero el segundo punto es que esta guerra fue justificada por el combate a las drogas, ¿no? Una política de criminalización del uso de drogas que en estos 2 años no nos ha demostrado que ni que haya bajado el consumo. Para que las drogas no lleguen a tus hijos. Para que no lleguen a tus hijos, ¿no? Tercera, la crisis de impunidad en sí misma, tener una impunidad de casi el 100%, fue porque la violencia devastó las instituciones de procuración de justicia. Entonces hay que construir una fiscalía que sirva y vaya, 32 fiscalías autónomas con capacidades para enfrentar la crisis. Lo que hoy veíamos justo en la conferencia de prensa de Andrés Manuel, que se presentó el plan de búsqueda de desaparecidos, es la incapacidad que tienen las fiscalías para hacer identificación de cuerpos. Es demasiado triste. 4, las redes de macrocriminalidad que corrompieron a tal grado que hicieron que el poder sea incapaz de investigarse a sí mismo. Y por eso necesitamos un mecanismo internacional contra la impunidad auspiciado o en colaboración con las Naciones Unidas, con la Organización de las Naciones Unidas. Y en quinto lugar, las historias que no se han contado en esta guerra. Los crímenes atroces
no sabemos realmente dónde están todos los desaparecidos, estos 40,000 desaparecidos, de cada uno de los hechos atroces, de cada una de las masacres, no sabemos, no hay una verdad oficial. Entonces necesitamos una comisión de la verdad, nacional de la verdad, que hoy lamentablemente se ve muy desdibujada. Entonces yo creo que son esos 5 puntos. Cambiar el modelo de seguridad, el paradigma prohibicionista del uso de drogas, una fiscalía que sirva, un mecanismo internacional contra la impunidad para México y una Comisión Nacional de la Verdad. Cuando veamos eso funcionando realmente, pues yo creo que podremos decir que acabó la guerra. Lamentablemente, del que más nos ha ocupado en los últimos días, pues es la Guardia Nacional. Sí. Es este modelo de militarización permanente en la Constitución que por mucho que le digan que es una Policía Nacional Civil, tiene mando militar, fuero militar, naturaleza militar por donde se le vea. Ahí está. A ver, Eder, el contrapunto. El éxito más grande del combate al crimen organizado en los últimos 13 años, de que inició unilateralmente la guerra Felipe Calderón, ha sido la lucha contra el huachicol. Se han congelado cuentas, se detuvo el contrabando de combustibles de forma ilegal y no fue necesario aniquilar a nadie. Así como Felipe Calderón hizo una declaratoria unilateral de guerra, Andrés Manuel está diciendo la guerra terminó. ¿Y por qué? Porque eso no significa que no se combata. Hoy ratifica el secretario de Seguridad Pública, en donde uno de los 8 puntos es lo de la Guardia Nacional, que es falso lo que dice mi camarada. La ONU lo señala, hay una trampa ahí en la redacción. En el ejercicio de sus funciones. Todos los delitos que es muy fácil zafarse del mando militar. Es decir, no lo hizo en el ejercicio de sus funciones, entonces fuero castrense. Los delitos que cometa la Guardia Nacional van a ser castigados por autoridades civiles. Te perdiste que la semana pasada tu presidente, porque el 22 de enero dijo que no estaba de acuerdo con la redacción y que... Pero esa parte no es la que cuestiona, son otros que ya veremos. Está planteando, básicamente lo que plantea es abatir las causas de la inseguridad. ¿Cuáles son? La desigualdad social. Entonces, ahí ya empezamos. Lo que sí estoy de acuerdo con Lecona es en la parte de la Comisión de la Verdad, que todavía no existe. Y la regulación del mercado de las drogas, que está todavía está pendiente. Dice Fer Caso que también gracias al combate al huachicol, que dices tú que es lo más efectivo, el combate al narcotráfico, ya también sabemos que se dice gasolinera y no gasolinería, ¿no? Pero a ver, Fer Caso. Sí, que eso es lo primero que quisiera poner yo en duda. Digo, más allá que me parece muy loable el esfuerzo que está haciendo el presidente para combatir el huachicoleo y que creo que es un esfuerzo que va a tardar mucho. Yo no esperaría resultados en 30 días que lleve este esfuerzo. Creo que al momento no hemos visto ningún resultado. O sea, también es una mentira decir que en este momento ya se paró el robo de combustible. Al contrario, sigue habiendo tomas clandestinas por todo el país, todavía no se resuelve el asunto de las pipas, sigue habiendo desabasto en ciertos puntos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Es decir, no creo que podamos decirlo, eso no le resta mérito al esfuerzo que se está haciendo, pero creo que todavía no se puede hablar de logros en esa vía, ¿no? Apenas es el inicio de una estrategia que se tendrá que ir evaluando. Pienso que el mal fraseo de la guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico al inicio del gobierno de Calderón, pues es igual de equivocado y de lamentable al inicio que al momento de anunciar su culminación, ¿no? Con López Obrador, porque es igual de inútil para explicar lo que realmente está pasando, ¿no? Hablar de una guerra habla de 2 bandos, ¿no? En el que un lado están los buenos, el gobierno con sus aliados, y por el otro lado están los criminales que están afectando a la población. Pienso que entender de esta manera el problema pues nos ha alejado mucho de las soluciones. Tenemos que entender que estos malos a los que les llamamos los criminales pues están metidos tanto en las instituciones de gobierno como en las entrañas sociales, ¿no? Forman parte de la sociedad por la necesidad, por la pobreza, por vínculos de desigualdad que existen en nuestro país, y por lo tanto declararle la guerra a este monstruo tan complejo como declarar que ya se acabó, pues es como no decir nada en ninguno de los 2 casos. Pienso que entender el problema de manera mucho más compleja, aparte, pues un poco por abordar todos los aspectos que dice Lecona, pero me parece que el anuncio de López Obrador pues no significa nada, ¿no? No es un anuncio de nada. Al final, pues hay que ver más bien cuáles son las medidas que está tomando en Guardia Nacional, en Procuración de Justicia, en búsqueda de desaparecidos. Es el anuncio que dio el comandante en jefe del Ejército, ¿no? Es el anuncio que dio el comandante en jefe del Ejército, pero que, insisto, no quiere decir nada, ¿no? O sea, al final es, sí, vamos a seguir persiguiendo criminales, vamos a seguir apostándole antes de que Elisa ponga orden, para que no quede me recordó a Bush aterrizando en el avión y diciendo que se había acabado ya. Mission accomplished, ¿no? En 2004, después de la guerra, y que sella la guerra, pues evidentemente, ¿no? A ver. Nada más para que no quede paparrucha, Andrés Manuel sobre el fuero, una pregunta en la matutina del 22, dice que no le gustó
lo que aprobaron en la Cámara de Diputados, porque se hicieron cambios que no tienen nada que ver con nuestra iniciativa y por eso estamos buscando. Pero no habla del Pero no fuero, dice habla de cuál. otros. No, hablaba del Lo fuero. del foro se aprobó. Es una pregunta En la específica del fuero. En la Cámara lo del foro se aprobó. Es una, por Sí eso. es paparrucha lo que estás diciendo. No, el fuero militar. Bueno, lo sigue, vamos a el 3 revisar. El 3 Por está eso, modificado. Admaelia Fuentes va a revisar y vamos a ver quién fue paparrucha. Y lo vamos a Una poner para el apuesta miércoles que poner el viene. Una apuesta al aire. Lisa Sánchez. Mira, yo creo que hay dos dimensiones para analizar esto. La dimensión narrativa, que es el mensaje de fin de guerra, como fue el mensaje de inicio de guerra, que puede o no tener efectos. Ojo, yo no descalificaría que no tuviese efectos. ¿Por qué? Porque uno de los principales efectos que tuvo la declaratoria de guerra fue acelerar la carrera armamentista de las organizaciones del crimen organizado. Hubo un momento en el anuncio de guerra y en el anuncio de decir esto va y va con soldados que armó en mayor capacidad al crimen organizado de lo que quizá lo habrían logrado en tiempos normales, digamos, de Pax Mafiosa, ¿no? Entonces puede, digo, suponiendo sin conceder, podría tener un efecto quizás marginal este esfuerzo de narrativa. Pero ¿no crees que decir se acaba la guerra, pero voy a combatir el huachicol? Ahí voy, ¿no? ahí voy. Tener... Esa es la dimensión narrativa. La dimensión real nos dice hoy, en todas las dimensiones, que la guerra no se acaba. La guerra se refuerza. La guerra se refuerza con mecanismos legales constitucionales. La guerra se refuerza con la estrategia de seguridad. La guerra se refuerza con los operativos. Con la presencia Tal de cual nuevos efectivos. hoy están, por ejemplo, anunciando la puesta en marcha de retenes cívico-militares en Baja California, ¿no? Todo el hecho de mantener esta estrategia de seguridad a base de disuasión armada es en realidad el mensaje más poderoso de seguir manteniendo, digamos, esta carrera de enfrentamientos entre organizaciones criminales y no. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que efectivamente el mensaje de paz puede estar subyacente justo en el incremento de los proyectos sociales, en todo este tema de rescate generacional de las juventudes, pero en materia de seguridad no está. Y tan no está que en el plan del secretario Durazo vuelve a salir el tema de que el mando es militar. Hay un párrafo en donde Mando operativo. Por eso, donde por vuelve eso, a estar y que mata. el mando militar y del tema de las costas con el tema de la Marina Armada de México. En fin, hay esas dos dimensiones, esa narrativa que podría o no tener un efecto y la real, en donde yo creo que la realidad va a ser muy necia y no vamos necesariamente a ver un restablecimiento del mapa ni criminal ni delictivo, por lo menos en el corto plazo. Ahora, detrás de eso puede haber una estrategia no declarada, seguramente. O sea, podría haber una estrategia no declarada de negociación de vuelta a la Pax Mafiosa, podría ser. No me parece que haya estrategia en el sentido en el que el plan vuelve a tener 3 cifras únicas y exclusivamente, no hay metas claras, no hay acciones concretas sobre las cuales dar seguimiento, entonces creo que este va a ser un tema que vamos a tener que desayunarnos todos los días con las conferencias matutinas durante el resto del sexenio. Muy bien. A ver, último contrapunto rapidísimo porque todos quieren un corte. El asunto es que lo que se terminó es la lógica beligerante, ya no se va a combatir de manera frontal. Por supuesto que hay una pelea, hay una lucha en contra del crimen organizado y hay una lucha en contra de cualquier forma de delito en el país, pero no se va a hacer de esta manera belicosa en la que se va a aniquilar. Pues sí se va a hacer de la manera belicosa, lo que pasa es que no se va a usar el lenguaje bélico. Pero tampoco son se está dos cosas aniquilando. distintas. Muertes por la paz. En la lucha contra el huachicoleo, insisto, se está usando más inteligencia financiera que armas. Es un elemento novedoso, tú dices, pero tú dices la realidad es necia, pues están siendo más necios ustedes que insisten. No, te juro no. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a Página tener 47 de la Estrategia Nacional de Seguridad que presentó Durazo al Senado. Es El mando que uno operativo de la quiere Guardia Nacional estará a cargo de creer, oficiales del pero no es Ejército Mexicano en las zonas costeras de la Armada. Por supuesto. Bueno, lo tendremos el miércoles de El que Paparrucha, mata. ya se los El que prometimos. decide cómo, el que decide la Vota táctica tú en redes territorial. sociales a quién tiene la razón, Silecona o nuestro querido. Tenemos una pausa y regresando.